Bueno, el video de hoy va a tratar sobre la construcción de este comparador de carátula. Es un tipo de indicador, un amplificador de movimiento que permite traducir pequeñas desviaciones en un movimiento más grande de la aguja, además de mostrarles de dónde saqué el diseño y algunos de los aspectos más relevantes de la fabricación. Lo voy a comparar con este indicador Mitutoyo. Vamos a ver qué tal resulta y si realmente vale la pena fabricar algo así. Bueno, hoy estuve hojeando la revista Mi Mecánica Popular y encontré algo que necesito fabricar para el taller y que vamos a hacer hoy. Es un indicador. Acá está. El artículo trae un plano tamaño real al que le hice una fotocopia y voy a usar como plantilla para ir cortando las piezas. Esta es la placa principal sobre la que van montado todas las demás piezas. Está hecha con acero inoxidable. Usé la plantilla que obtuve de la revista, que estaba 1 en 1, saqué una fotocopia, la recorté, la adherí y luego marqué todos los puntos con un punzón. Puse las roscas en los lugares que correspondía y en los otros puse unos pasadores que están hechos con unos clavos que están insertos a presión en unos agujeros de 2 milímetros. La placa base tiene este pequeño escalón que es donde va montada la aguja del indicador. También está puesta con 2 pasadores pequeños y acá tiene un rebaje que es lo que permite que el palpador pueda trabajar con la primera palanca. Las palancas, al igual que esta pieza, las recorté a partir de la plantilla, las fui trabajando con limas y las fui ajustando a su medida. Para quienes pueda interesarles, les dejo en la descripción del video un link para que puedan descargar la revista y tengan los planos del indicador. Además les recomiendo hojearla porque tiene otras cosas muy interesantes. Aprovecho además para invitarlos a suscribirse a mi canal, a darle me gusta en el video y a compartirlo si es que creen que lo amerita. Y ahora sí, continuamos con la fabricación. La aguja está hecha con una hoja de sierra para metales y tiene soldado el pasador, que es lo que la conecta con el mecanismo. Esta es la primera parte del mecanismo, es el palpador que va calzado en la primera palanca. Esta tuerca no está en el diseño original, pero a mí me resultó útil poder ajustar un poco mejor y que no se mueva este tornillo. Esta palanca tiene un pasador que está doblado y es lo que hace de enganche al resorte que hace volver la aguja del mecanismo, y a la vez tiene esta lengüeta que es otro resorte plano muy pequeño, que es lo que hace que también la aguja pueda retroceder. Luego viene este resorte que lo hice a partir de un resorte en espiral de una tecla de encendido de la luz. Lo que hice fue estirar el resorte y darle un poco de forma con las manos y con una pinza hasta poder lograr la forma de este. El resorte hace tope acá en la escala graduada y es lo que hace que el mecanismo pueda regresar. La última parte del mecanismo es la aguja del indicador, que tiene este pequeño pasador que va metido entre medio de la punta de la palanca y de esta otra lengüeta que también está hecha a partir de un resorte, si no me equivoco era de un reel de pesca, pero bueno, cualquier lengüetita, cualquier fleje pequeño sirve. Esto lo que hace es que la aguja vuelva junto con la palanca. Además hice el soporte que se muestra en la revista, que tiene una articulación ajustable, y además hice este vástago que es intercambiable para poder sujetarlo en la base magnética. Como podrán ver, el palpador no está fijo, sino que es capaz de moverse en ángulo para poder ser ubicado a conveniencia en la medición según lo que estemos haciendo. Para calibrar el instrumento usé este juego de calibres de espesor. Acá le decimos galgas. Monté el indicador en una base magnética contra un bloque de metal y fui probando con distintos espesores y fui haciendo las marcas correspondientes en el dial del instrumento. Hay 3 piezas del instrumento que van templadas. Una es la punta del palpador y la otra son las puntas de las 2 palancas. Las templé en aceite, no las revení, solamente me aseguré de que quedaran duras para evitar el desgaste. La resolución del instrumento es de 0.05 milímetros, es decir, cuando la aguja va pasando por el dial, cada una de los espacios entre las marcas representa
a 0.05 milímetros. De todos modos, si yo quisiera, podría obtener una resolución menor dividiendo cada una de esas marcas a la mitad, pero creo que con 5 centésimas está más que bien. Bueno, este es el momento de la comparación. En primera instancia es una comparación un poco injusta porque esto lo hice a mano con lo que tenía y esta es una de las marcas más reconocidas de comparadores del mundo. Igualmente son cosas completamente diferentes, aunque pueden compartir algunas utilidades. Obviamente el comparador es capaz de medir una distancia mucho más grande. El rango que tiene el comparador que hice yo es de apenas 0.40 milímetros, o sea 4 centésimas. Podemos ver que la lectura es pareja en ambos instrumentos. Son un poco más de 4 centésimas. Es lo mismo que marca el Mitutoyo. Eso hace que realmente haya valido la pena hacerlo. Podemos decir que en términos prácticos nos da una apreciación bastante certera de la desviación. Así que más que conforme con esto. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que en la descripción del video les dejo un link para descargar de forma gratuita la revista Mi Mecánica Popular. En ella, además de este indicador, hay un inclinómetro para medir ángulos. Hay también algunos tutoriales sobre afilado de herramientas, lime con un torno, en fin. Construye un poste de herramientas para brocas grandes. Y hay un montón de otras cosas muy interesantes que les podrían llegar a servir. Así que sin más, los veo en un próximo video.